Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Llegué al faro con un olor en la ropa que no era del mar sino del hierro mojado. Era un olor más bajo y espeso, como moneda vieja recién lavada, y me acompañó desde el bote hasta los peldaños tallados en la roca. La lancha dio un bandazo cuando se acercó a la sirga del montacargas, y durante unos segundos el motor quedó vibrando sin avanzar, como si también él necesitara aferrarse a algo antes de subir. No miré atrás. La costa era una tira pálida borrosa por la bruma, un dibujo sin contornos. Tenía la sensación, mientras ascender por la zanja de piedra, de que cada escalón había sido medido con una bota invisible antes que la mía. La cuerda del malacate, sucia de sal y de algas secas, crujía a un ritmo que empezó a confundirse con la sangre en mis oídos. Ese fue el primer ritmo que me impuso el lugar, cuerda y pulso, pulso y cuerda, un vaivén sin música. La torre no parecía alta desde abajo. El faro en sí, blanco terroso con parches de cal desconchada, se erguía como un hueso al sol. Casi daba más presencia la casa del torrero, adosada, con su zócalo oliváceo y la puerta de madera pintada muchas veces de la misma manera. El viento arrastraba pequeñas salpicaduras invisibles que al chocar con la piel dejaban un gusto a clavo y a vidrio. Empujé la puerta, más pesada de lo que esperaba, cedió con un suspiro breve de madera hinchada. El primer aire del interior me subió al paladar, aceite viejo, estopa, latón pulido, papel húmedo. Había, por encima de todo, un olor a algo que no era orgánico, como si la luz tuviera su propio olor y se hubiera quedado pegado a las paredes. El despacho era un cubo parco con una mesa, una estufa de hierro y el cuaderno de guardia. Me detuve ante él más por superstición que por protocolo. Entre mis dedos, el papel tenía un peso inusitado, no por el agua, que no había calado, sino por la tinta seca en capas. Fechas, horas, dirección del viento, altura de la marea, observaciones mínimas. Ningún adjetivo. La caligrafía de mi predecesor era firme al principio y más pequeña hacia las últimas páginas, como si hubiese querido encoger su mano para dejar sitio a algo. Última anotación, viento del noroeste, visibilidad reducida, avisos. Luego una línea incompleta, un trazo que se detenía antes del punto y parecía buscarlo con la punta. Cerré el cuaderno y lo guardé sin decidir si aquel gesto era obediencia o una forma de taparme los ojos. Subí a la linterna muchas veces ese primer día sin hacer nada útil, solo para aprender el peso de la escalera. Cada tramo de caracol me enseñaba una cosa, donde el hierro estaba más frío, donde la barandilla dejaba en la palma un rastro de sal seca, donde una gotera invisible marcaba el compás del descenso en un día de temporal. Apoyé la frente contra la piel del faro y sentí vibración, como si fuese un animal que rumiara en silencio. Arriba, al fin, la cámara del cristal recibía una luz gris que no venía de ninguna parte concreta. La lente Fresnel dormía inmóvil, una arquitectura de prismas que multiplicaban esa claridad hasta hacerla extraña. Pasé un paño por uno de los aros concéntricos, no quitó suciedad visible, pero sí dejó un reguero de olor a barniz y a grasa. Me vi reflejado fragmentariamente en cada cara del prisma, un ojo, luego el otro, una ceja, un trozo de mejilla, y pensé que el faro no reflejaba personas sino partes, como si solo le interesaran los detalles funcionales de un rostro. La primera noche, el ritual fue suficiente para calmarme. Revisé depósitos, rellené la copa, purgué el aire, engrasé los engranajes del reloj, comprobé el cincho de la baliza. Había llevado guantes, aunque nadie me obligaba, eran guantes que olían a cuerda y a jabón áspero. Bajé al cuarto de máquinas y dormité sentado, escuchando cómo el caracol dentado reclamaba su turno, como el lastre ordenaba su descenso con un ruido semejante a un suspiro pesado. El haz empezó a moverse con la seguridad de quien ya sabe el camino, girando, abriendo, cerrando, y entre cada giro una oscuridad breve daba un respiro a las cosas. El mar, invisible para mis ojos, se hacía notar con un sonido de papel rasgado. Por momentos creí oír la bocina de niebla desde muy lejos, como un animal surgiendo y hundiéndose en un sueño ajeno. Apunté en el cuaderno con la intención de emular la sobriedad de mis predecesores, pero la mano me traicionó con una palabra, la palabra latía. Taché el adjetivo y dejé solo lo necesario.
Los días sucesivos se plegaron en una rutina de superficies. Pulir latón hasta que no quedara más que el olor dulce del pulimento. Limpiar salitre de las esquinas con un cepillo corto, como quien peina un animal de pelo duro. Raspar moho de la junta de una ventana y oler la madera nueva debajo. Cada cosa reclamaba una atención casi animal. Si la pasaba por alto, me encontraba con su grito mudo horas después en la forma de una gota persistente, de un chirrido nuevo, de una resistencia mínima en el giro de una manivela. Empecé a hablar con la torre sin palabras, en el idioma de los roces y las presiones. El viento cambió a levante, trajo una niebla que no era densa pero sí resistente, como un tejido que recubre la piel y no se deja deshacer por los dedos. Descubrí entonces que hay nieblas con sabor, unas amargas, otras ligeramente ácidas, otras con un regusto a cuerda y hongo. Esta tenía algo de piedra molida, como si todo alrededor se hubiese convertido en polvo fino que flotaba. La noche de la primera niebla larga, la bocina empezó a exigir su cuota. Abrí los compresores, comprobé el lubricante, el aire humedecido en los recipientes de vidrio. El sonido que surgió no era un lamento ni una alarma. Era más bien la exhalación de alguien que empuja un mueble pesado por un pasillo y se detiene cada cierto tiempo a tomar aire sin vergüenza. Cada golpe de bocina me atravesaba el pecho con una vibración baja y me dejaba un escalofrío en la espalda, un frío que no tenía temperatura sino densidad. Al rato, empecé a anticiparlo con el cuerpo. La lengua se me ponía áspera justo antes de cada exhalación mecánica, el paladar me sabía a cobre, los codos se aflojaban. Cuando la bocina callaba por un instante, el silencio no era alivio sino una caída. Apreté tornillos que no necesitaban ser apretados, ajusté sin motivo perillas que ya estaban ajustadas. Anoté todo en el cuaderno con fechas y horas exactas y sin adjetivos, y aún así supe que el faro había detectado, en mi forma de escribir, un temblor que no estaba en el papel. Los animales del faro me reconocieron más tarde. No eran mascotas ni plagas, eran partes del sistema. Patas blandas sobre la plataforma de madera del exterior, alas golpeando el vidrio desde lejos y cayendo al anillo de la galería con un plop húmedo. Las aves dejaban manchas negras en las barandillas que, al secarse, olían a pescado oxidado y a sol de invierno. Los insectos, pocos y torpes, parecían imanes pequeños que no sabían a qué adherirse. Algunos, atrapados entre prismas y vidrio, se deshacían sin olor, convertidos en polvo que luego perseguía mis uñas. Una mañana encontré sobre el tercer peldaño una raya oscura como la de un neumático diminuto, y supe que algún ser había rectificado su trayectoria a toda velocidad. Metí la uña en la marca y salió una astilla de algo que no era madera ni metal, la guardé en un frasco sin pensar. Cada noche hay un momento en que la torre respira más abajo. Lo noté la cuarta semana, a las 2:13. No falló ni un día después. No era el viento ni el mar ni la máquina. Era una sensación debajo del esternón, un salto breve como el que hace el corazón cuando uno se asusta sin motivo, que encontré idéntico en el metal bajo mis manos. A las 2:13, el faro hacía algo que no podía describirse con verbos del mundo, no se encendía, no se apagaba, no giraba más rápido, solo se acomodaba. Ese acomodo dejaba un rastro en mí. Empecé a esperarlo. Con el tiempo, la espera se volvió un lugar dentro de mi día, con su olor propio, a parafina tibia y cuerda recién mojada. Empujaba las tareas para estar arriba en ese instante, sin entender por qué. A veces me pillaba a mitad de la escalera y me quedaba quieto, la mano hundida en el hierro como si el metal fuese cera fresca. En las anotaciones del cuaderno, la columna de observaciones empezó a llenarse de cosas que no eran observaciones. Escribí la frase habitual sobre la visibilidad, la altura de la marea, el estado del cielo, y luego, en el espacio que quedaba, comencé a trazar la forma de algo que no sabía dibujar. Líneas quebradas, curvas que no cerraban, series de puntos como si fuesen estrellas. Tras varias noches, las líneas empezaron a repetirse en un patrón que mi mano reconocía antes que mi vista. Un arco irregular, una horquilla, un óvalo visto desde un lado. Lo vi también en la sal seca de un cristal, en el borde de un charco improvisado, en el polvo sobre la tapa de la estufa. Era la forma del lugar, supuse. No una planta arquitectónica, no un mapa, sino la especie de huella que deja un cuerpo invisible cuando se sienta una y otra vez en el mismo sitio. Vinieron los temporales largos y, con ellos, los ruidos que no encuentra uno en casas normales. El viento contra el cilindro de la torre no es igual en todas partes. Hay zonas donde suena como si se pasara una escofina gigante, y otras en que parece un paño grande frotando vidrio. En las juntas, el viento silba con sabores distintos.
Reconocí, con los ojos cerrados, la grieta nueva del nivel 7 porque su silbido llevaba un punto de moho. Supe cuando la junta del ventanuco del oeste aflojó porque el sonido se volvió dulce, como una fruta demasiado madura. En mitad de esas escuchas, la bocina se me metió por la columna y descendió de golpe hacia la pelvis. Dejé de oírla con las orejas y empecé a medirla con el cuerpo. Fui hasta los compresores y olí cada conexión. El olor correcto es áspero, con un fondo de agua estancada que no humedece. Si se vuelve neutro, hay fuga. No hubo fuga. El aire empujaba como debía, el pistón marcaba con su golpe la duración exacta. Aún así, a las 2:13, el faro se acomodó. La bocina obedeció también ese acomodo con un milisegundo de retraso, un vacío casi sin tiempo que llenó todo. Había aprendido a no mirar demasiado rato el giro de la lente. Es fácil hacerse daño de esa forma. La luz no hiere los ojos solo porque brille, sino porque pone en el centro del cuerpo un ritmo que no le corresponde. Era mejor seguir el haz con los dedos, rozar el metal del aro por donde pasa de frente para saber cuántos segundos llevaba. A la mitad de un turno sin luna, el haz decidió saltarse un tramo. Lo describo así aunque sé que no es correcto, porque no pude encontrar manera más exacta de decirlo. Hubo, durante 2 rotaciones completas, un sector que la luz no tocó. Uno diría que era un error de la lámpara, una sombra de un obstáculo, pero allí no había nada. El cristal estaba limpio, el aire no tenía humo, la lente giraba sin vacilación. La luz evitó un abanico exacto del horizonte, como si fuese una mirada que se negara a mirar a alguien conocido. Anoté la hora, el azimut aproximado, la duración de la omisión. El cuaderno no reaccionó, las páginas no dijeron nada, pero por primera vez sentí al tocar el papel una humedad que no venía del mar. Olía a tinta fresca, aunque yo no había destapado el tintero. La omisión se repitió a la noche siguiente a la misma hora, en el mismo sector. Medí el tiempo con la cuerda del reloj y con mi respiración. En ese tramo del mar, a esa distancia imprecisa que marcan los ojos en la oscuridad, nada cambió. Ni luces, ni sombras nuevas. Pero la piel de mis brazos se erizó en cuanto el haz dobló ese punto y dejó la franja en oscuro. Bajé la escalera con el corazón acelerado, apagué la estufa como si ardera demasiado y abrí una ventana que no debía abrirse con ese viento. El aire de fuera sabía a lino húmedo. Saqué la cabeza con el gorro puesto y sentí en la lengua el gusto de algo orgánico, una especie de yodo mezclado con cuerda vieja. Apreté los dientes. Ese sabor me llevó a una imagen súbita, algas pegadas a un casco, madera hinchada que ha dormido demasiado, el interior de una bota que no se ha secado bien. Cerré de golpe, como si devolviese un intruso a su sitio. En el cuaderno, al volver, mis dedos dejaron marcas de sal como letras en un alfabeto que ignoraba. La franja muda de luz trajo otras costumbres. Empecé a barrer, sin plan previo, solo ese segmento de la galería. Recogí allí más insectos muertos que en el resto, más plumas, más polvo negro. El olor de ese trozo era ligeramente distinto, llevaba un punto de dulzor casi imperceptible, algo que recordaba a madera quemada hace mucho. Fingí no notarlo. Las manos hacen como si no olieran cuando el cerebro decide que no puede soportar un dato más. Por las tardes, antes de que cayera la niebla, me ponía la chaqueta de lona y bajaba a la plataforma baja. Quería ver el mar debajo de la franja ausente, pero el ojo humano no sabe señalar un vacío en el horizonte. Solo se cansa. En cambio, mis botas aprendieron pronto a reconocer el borde de una humedad nueva en la piedra. Entre el canalón y la puerta de servicio, apareció un hilo oscuro que no se secaba nunca al sol, un hilo que sabía cada mañana a clavo y a polvo. Lo seguí con el dedo y me dejó la yema áspera. Abrí una compuerta que nunca había abierto. Detrás, un cuarto agazapado que olía a cuerda dormida y a cobre guardado demasiado tiempo. Un depósito de agua, una pila, herramientas, latas con etiquetas blanqueadas. En un rincón, encajado entre 2 vigas, tuve la certeza de que la piedra estaba húmeda por dentro. No por filtración, no por gotera, sino por una humedad que no había venido de ninguna parte y que, sin embargo, estaba allí desde siempre. El roce de mi mano dejó un rastro más claro, y al punto, por encima de la marca, surgió un grano de sal como un diente diminuto. Lo aplasté con la uña y no fue sal, era algo duro con un núcleo blando que se deshizo sin olor. Me limpié en la ropa. A la noche, la franja ausente siguió ausente, más precisa, como si hubiese decidido su contorno definitivo. En el cuaderno, mis números eran impecables, y mi letra, cada vez más pequeña. Empecé a escuchar a los barcos a distancia sin necesidad de verlos.
no por sus motores ni por sus bocinas. Los adivinaba en la forma en que el faro ajustaba su postura. La torre se inclinaba milimétricamente, lo juro, no en la base sino en el interior, como quien endereza la espalda cuando entra alguien conocido en una habitación. El metal no cruje en ese gesto, el sonido es seco y denso, apenas un cambio en la respiración del edificio. En esos momentos, el olor del interior cambiaba. Subía un aroma a goma y gasoil, luego bajaba un hilo a pan viejo y lana húmeda. Me volví experto en olores que no importan a nadie. Adivinaba una embarcación pesquera por un gusto a escama seca y a tela encerada, un carguero viejo por un olor a pintura descascarada y a latas abiertas, embarcaciones pequeñas por un rastro a café quemado y metal azulado. Ninguno de esos olores penetró la franja muda. Hacia ese lado, el aire no traía nada. Era un hueco sin sabor. La radio funcionaba cuando quería. En las mañanas claras de invierno, la voz mecánica parecía más segura. Daba partes, repetía avisos, nombraba boyas y coordenadas con una enumeración que me calmaba como una liturgia. Cuando el viento giró, solo quedó un rumor en el que a veces se intuía un número o el apellido de alguien. No pedí relevos. No hay relevos para ciertas cosas. Argumenté, si se me exige decirlo, que el faro automatizado podría sostenerse solo, que mi presencia era un programa anticuado en un sistema nuevo. Era mentira. Yo vi cómo la torre me utilizaba como se usa un trapo para alcanzar el rincón de un espejo. No me necesitaba siempre, pero había zonas de sí misma a las que no llegaba sin mí. Las marcas de mis manos en la barandilla se volvieron más brillantes que el resto. El latón en esos puntos empezó a tener un tacto más liso, casi húmedo, aunque yo lo secaba con escrúpulo después de cada limpieza. En las noches de niebla total, el haz, al rozar la galería, dejaba un sonido rebajado, un zumbido grave que recogía en la boca del estómago. Podía seguirlo con la lengua, como quien persigue un diente limpio con la punta. El zumbido tenía cambios sutiles al pasar por la franja ignorada, y esa diferencia me ponía en los hombros un peso que no pertenecía a mi cuerpo. Me ajustar la chaqueta no lo quitaba, dormir boca abajo tampoco. A veces, al despertar, tenía el gusto exacto de un clavo en la boca, un hierro que no se oxida porque no está en el mundo. Las anotaciones del cuaderno se volvieron perfectas. Tiempos exactos, números redondos, presión, humedad, alturas. Ninguna nota lateral. Ninguna. En las hojas finales encontré, entre mis fechas, un dibujo de línea muy fina que yo no recordaba haber trazado. No una figura completa, sino una sucesión de pequeñas curvas y segmentos que, al mirarlos mucho rato, se convirtieron en la planta de un espiral perfecto. No era la escalera del faro. Era otra cosa, más amplia y menos empinada, un descenso que no cambiaba de diámetro y, sin embargo, parecía cerrarse. Volví atrás. Encontré esa misma espiral, fragmentaria, esparcida en días alternos. Al reunirlas, el dibujo se completó solo. Tuve que apartar la mano porque el papel emitía, bajo la piel, el mismo zumbido de la luz en la galería. Fue entonces cuando empezaron las mareas interiores. La humedad subía por las paredes con precisión de calendario. A cierta hora, un hálito frío brotaba de la piedra como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un pozo. Los peldaños adquirían una película finísima que no llegaba a ser resbaladiza, pero dejaba en las botas un rastro de agua dulce que no venía de fuera. El sabor en el aire cambió, abandonó el yodo y se centró en algo más mineral. El metal de la barandilla supo a barro cocido. Bajé al cuarto que había tras la compuerta, y el depósito vibraba sin tocarlo, con una frecuencia semejante a la del vidrio arriba cuando la luz pasaba por cierto punto. Golpeé el costado con los nudillos y sentí la vibración por dentro del brazo, hasta el hombro. Apoyé la oreja en la chapa y escuché. No había agua en ese tanque. Lo que hubiese, si era algo, no ocupaba con peso sino con una especie de insistencia. La primera vez que el faro no me dejó bajar fue una tarde sin viento. Había llovizna tenue y la roca brillaba con una capa pálida. Me puse la chaqueta y la capucha, abrí la puerta de la casa del torrero, y un olor a sal muy nueva me empujó para atrás. No era fuerte, solo muy definido, como la primera vez que uno huele una fruta desconocida. El pasillo se estrechó sin moverse. La puerta se veía a la misma distancia, pero la línea del suelo, que había aprendido a medir con los ojos, reptaba hacia arriba. Cerré. Quité la chaqueta. Subí. Arriba, la luz giraba con la regularidad de siempre. La bocina, muerta por falta de necesidad, descansaba con una presencia que pesaba más que cuando sonaba.
A las 2:13, el acomodo no vino, y en su lugar hubo una pausa que dejó huellas en la piel como las que deja la arena muy fina pegada por el sudor. Pasan cosas en los lugares que no exigen comprensión, solo atención. Desde ese día, el faro me retuvo cuando quiso. La torre marcaba el tiempo con exactitud, menos cuando yo decidía interrumpirlo. Entonces, en el siguiente giro, se producía un desajuste que yo anotaba sin saber para qué. Empecé a dormir arriba, con el cuerpo en diagonal, apoyado en dos sillas que, juntas, tenían menos consistencia que mis párpados. El sueño no venía como antes. En lugar de imágenes, tenía superficies. Rozaba maderas, olía grasas, sentía bajo las uñas un polvo desconocido, el tacto de un cordón de cuero viejo, el mosquito enganchado en un borde. Cuando amanecía, la nariz estaba llena de un aroma a cuerda recocida, y el paladar tenía el sabor de un vidrio pasado por agua caliente y seco al aire. Nunca tuve sed. Eso me preocupó un poco, en abstracto. Me obligaba a beber pequeños vasos de agua, por si acaso. La lengua me sabía a metal de sierra. ¿Llegó el barco de provisiones? Debió llegar. En alguna parte de la radio, en algún lugar de mi oído, hubo un día de voces claras y un aviso de aproximación. Esperé en la galería con una bolsa vacía. El mar, hacia la franja ignorada, estaba liso como si lo hubieran planchado con una plancha grande. Por el lado contrario, la piel del agua tenía pequeñas arrugas, dulces, con brillos de aceite. No vi lancha. Tuve la sensación, rara, de que alguien había llegado realmente pero había entrado por un lugar que yo no podía ver. Bajé a la puerta. Abrí. Un olor a harina cruda invadió la casa. No había nada en el umbral, pero en la mesa aparecieron dos latas nuevas que no existían antes. No me asusté. La lata, fría en la mano, tenía un peso correcto. La etiqueta, deslavada, mostraba frutas que no habían crecido jamás en estas latitudes. Al abrirla, el almíbar olía a cuerda húmeda. Comí una cucharada. No tenía sabor. Al cabo de un mes, supe que la franja ignorada se movía con una lógica propia. No seguía al sol, no obedecía a la niebla. Tenía, sí, un acuerdo con la hora de las 2:13, pero incluso ese acuerdo empezó a desfallecer. Una noche, la luz pasó por ese sector como corresponde. Fue la primera vez en semanas. Sentí alivio y enseguida un vacío. Era como si uno hubiese esperado no ver a alguien y, al verlo, su ausencia anterior cobrara más forma. Lo anoté todo con limpieza. Al terminar, vi en el margen un trazo de lápiz muy tenue, en una letra que no era la mía. Estaba el contorno exacto de la franja, marcado con un sombreado imposible de producir sin borrar. Pasé el dedo. No se borró. El grafito dejó, sin embargo, un olor evidente, ese olor particular a polvo de mina que recuerda a cueva y a escuela vieja. El faro olía a escuela. Comencé a mantener una segunda libreta. No para los datos, sino para los restos, palabras cortas, olores descritos con instrumentos inútiles, sensaciones. Anoté que el cristal frío tiene un sabor a azúcar quemada si se toca con la lengua a cierta hora, que la cuerda mojada, al secarse, emite un olor que se parece al de la tinta recién molida, que la piedra de la escalera, cuando la niebla de fuera es más salada que la habitual, se vuelve harina bajo la suela. Escribí que hay días en que el mar no huele, que hay noches en que el mar huele a madera nueva que no ha visto agua, que hay horas en que el latón tiene olor a pan, que hay minutos en que no hay mar, solo una habitación muy grande con techo invisible. En esas notas, a veces me descubría copiando el mismo patrón de líneas de la otra libreta. Empecé a pensar si el faro, por dentro, no estaba escribiéndose a sí mismo conmigo. La radio, de vez en cuando, dejaba pasar un canto distante, no melodía, no voz, no lenguaje. Era una cadencia de números que no coincidían con nada que yo supiera. Repetían series, invertían otras. Intercalé esas cifras en la columna de observaciones un día que me sobró espacio y me faltó aire. A la noche siguiente, la luz corrigió su giro 1 milímetro. Lo supe no por la vista, sino porque una mosca de las grandes, de las que llegan muertas con el viento, cayó en un lugar distinto. El rastro que dejó en el cristal, al deslizarse, dibujó un arco menos curvo. Lo limpié con prudencia, porque limpiar mal deja cicatrices en el vidrio. Mi trapo olió a algo nuevo, un olor casi placentero, como si el faro, por un momento, hubiese guardado dentro la temperatura de un cuerpo humano que no era el mío. Una tarde sin lluvia, bajé al pie de la torre con la intención de medir la sombra. El sol estaba delgado, alargado por una nube que no acababa de decidirse a ser niebla.
La sombra del faro, sobre la roca, parecía más corta de lo que debería. Busqué una vara, medí ángulos improbables con una cinta que nunca había servido. Todo me salió una pulgada fuera. A la izquierda de la base, donde la cal empezaba a descascararse en ollas, encontré, rascando sin querer, una capa debajo de la cal que no era calorías. Era un estrato brillante, como esmalte viejo, de un color que no puedo nombrar porque no era un color, era una sensación de lengua, como cuando se muerde uno la parte posterior de los dientes. Pegué la uña y se desmoronó en un polvo sin olor. Dolió, como duele cuando uno rompe una costra que pertenecía a otra piel. De vuelta arriba, el sabor de ese polvo me acompañó toda la noche. La luz giró sin omisiones. El faro se acomodó a las 2:13. Yo me acomodé con él, y juntos hicimos un gesto mínimo que no habría visto nadie. El mar respondió con un cambio de respiración. Hubo, lejos, una espuma que no correspondía a ola. Luego nada. El aire dentro de la linterna se volvió quieto. Tan quieto que escuché algo que no hacía ruido. No sé explicarlo de otra forma. Era la ausencia de un zumbido que había sido tan constante que ya no lo percibíamos hasta que se fue. Su ausencia dejó huecos en mis dientes. El latón, bajo la mano, era una piel que no se ajustaba del todo. La escalera, al bajar, me devolvió un eco retrasado, como si yo hubiese bajado ya y mi cuerpo actual solo repitiese el gesto. No me dio miedo. Fue como cuando uno toma un medicamento y, por unos minutos, todo encaja en otra manera de encajar. Llegó el invierno de verdad. El frío trajo olores más limpios. La cuerda olía menos, el metal olía más. El vidrio no olía a nada, y esa ausencia de olor me pareció un lujo. El mar, en cambio, multiplicó su catálogo. Había noches de aguja, noches de cuero, noches de lana mojada. Había amaneceres con sabor a piedra recién golpeada, tardes con aliento de barco viejo que exhala en la cubierta. Con el frío, las mareas interiores se ordenaron. A ciertas horas, la piedra exhalaba humedad, a otras, la chupaba. Empecé a dejar pequeños papeles en huecos, tiras con líneas de lápiz. Algunos amanecían mojados sin tocar agua. Otros desaparecían. Uno de ellos volvió doblado, con un borde limpio, como si alguien lo hubiese usado para secar un vaso que no estaba allí. Lo acerqué a la nariz. Un olor indefinible, un resto dulce con fondo de herrumbre. Me metí el papel en el bolsillo sin saber por qué. A partir de entonces, empezó la parte en la que el faro y yo nos confundimos. No siempre, no en todo. En cosas prácticas seguí siendo yo. Engrasé, pulí, apunté. Pero la frontera del gusto se movió. Yo probé el metal y supe cosas que no tenía derecho a saber. El borde de una tuerca llevaba la historia de su última lluvia. La superficie de una manivela me contaba cuánto había empujado el viento sin que yo estuviera allí. Con los ojos cerrados, saqué del aire un detalle. La sal en suspensión de la mitad superior de la linterna era más seca que la de la mitad inferior, una diferencia de una palabra. Podía distinguir el olor de un barco que pasaba por la franja ignorada de uno que esquivaba ese lado. No escuché voces. No escuché nada parecido a lo que la gente llamaría presencia. Solo superficies que aceptaban o rechazaban mis dedos. Y la luz, girando. Una noche sin luna, la franja ignorada se desplazó hacia tierra. Lo supe sin mirar. Siguió la línea de la base de la torre, atravesó la casa del torrero y se detuvo frente a la puerta. Fui hasta allí con una linterna apagada en la mano, sin encenderla, y apoyé la oreja en la madera. El mundo, al otro lado, no sonaba. No había mar ni viento ni insectos ni mi corazón. No había aire. El olor era seco, un seco definitivo como el de un libro que nadie abrirá ya. Subí otra vez. La lente, al girar, dejó de proyectar por un instante, ese instante duró. El haz, inmóvil, no era luz, era un agujero tallado en el vidrio. Metí la mano. La sensación fue la de introducirla en harina fría. No sentí dolor. Al sacarla, mis dedos estaban secos, blanquecinos, pero no cubiertos de nada. Apreté los puños. El faro se acomodó, por fin, a las 2:13. No quise anotar eso. Me obligué a escribir otra cosa, direcciones de viento, números seguros, alturas de ola. Mi letra recuperó su tamaño normal. La noche siguiente, el haz hizo su trabajo con diligencia de máquina. La radio habló con una claridad insultante de boyas y avisos. En la galería, recogí aves y las tiré con una escoba al mar, como quien devuelve algo extraviado al pasillo del que vino. Todo parecía ordenado.
Solo una cosa insistía, como una hebra en la lengua, el sabor de la harina fría en los dedos. Lo tenía a deshora, en mitad de la mañana, sin motivo, viendo el color del cielo sin adjetivos. Me limpiaba las manos con agua caliente y jabón, olía a jabón y a hierro caliente, y debajo, en el fondo, quedaba esa harina. Me dormí con los puños cerrados para no olerla. El último temporal llegó sin nube. Subió la marea sin escándalo y el viento hizo una línea recta en el mar. A la distancia, las olas no se veían, solo un tejido apretado. La bocina, incluso sin niebla, se puso a trabajar con un bramido que no hería. Yo sentí su peso como una manta en invierno. La lente giró, 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 y su zumbido se volvió el único idioma. A cierta hora, el faro ya era una sola cosa con ese zumbido. En ese punto, el cuerpo halla una postura y se queda. Los pies, en el suelo, dejaron de pesar. Las manos, en el latón, dejaron de agarrar. Podría decir que fui luz, pero sería una cursilería. Fui ritmo. Fui el pequeño salto de cada unión de vidrio cuando el haz pasa por el mismo punto del aire cada 4 segundos. Fui el silencio líquido que hay entre una exhalación de bocina y la siguiente. Fui el aroma a grasa tibia que emite una máquina a punto de enfriarse. Fui, también, la harina fría que alguien guarda en un tarro sin etiqueta. Cuando desperté, el sueño no había acabado. El faro no cambia de olor al despertar de un hombre. La torre siguió siendo la misma cueva de metal y luz. Mi cuerpo tenía marcas de barandilla en los antebrazos, marcas limpias, como si hubiese apoyado allí horas sin moverme. En la lengua persistía el sabor a hierro dulce que deja la sangre cuando uno se muerde, pero yo no me había mordido. El cuaderno estaba abierto por una página nueva. Mi letra, nítida, había escrito con pulso perfecto un listado de números y direcciones. Al pie, otra letra, diminuta, había trazado la espiral. Ya no recordaba si la otra letra había sido alguna vez mía. Cerré el cuaderno. Lo roteé. Acaricié el lomo como quien calma a un animal pequeño. El faro se acomodó. La luz continuó. Desde entonces, los días no se cuentan en amaneceres y noches, sino en giros. Entre giro y giro, el mundo cabe entero. La franja ignorada aparece cuando quiere y se va en silencio. A veces la detecto por el olor a harina, a veces por el vacío en los dientes, a veces por el silencio de la radio. Ocurre que, en ocasiones, la franja cruza por donde estoy yo. Entonces no oigo ni huelo ni siento. No es un apagón. Es una textura lisa que ocupa todo. Craso el error de llamar a eso miedo. El miedo es un hilo vivo que vibra. Aquí no hay vibración. Aquí hay piedra, vidrio, metal y una forma de cuidado que no se parece a la humana. El faro me cuida con su manera de cuidar. Me pule, me engrasa, me apaga cuando es necesario, me enciende cuando le conviene. Yo obedezco como obedecen las cosas. No recuerdo el último día en que bajé a la playa. La puerta existe, estoy seguro. Debe abrirse. Mi mano conoce los ángulos, los chiques de la cerradura, el leve ascenso del suelo al salir. Podría bajar la escalera de roca y poner los pies en arena sucia. Podría. En mi boca, sin embargo, el gusto del exterior se ha vuelto teórico, como las palabras que uno aprendió en un idioma que ya no habla. A veces, al amanecer, el aire trae un olor a pino lejano y a humo de un lugar donde se cocina algo. Ese olor me pone de pie, me lleva a la puerta, me obliga a abrirla. Lo hago despacio. Al otro lado no hay frío ni calor ni brisa. Solo una claridad sin sabor. La cierro. En el cuaderno de guardia, las anotaciones han empezado a continuar la letra de mi predecesor. Hay un punto en el que mi trazo se vuelve el suyo. La columna de observaciones sigue impecable. A ratos, entre números, aparece la espiral. No me molesto ya en buscarla, sé que estará. La radio, de vez en cuando, suelta una frase corta hecha de estática que podría ser un nombre. El nombre no es mío y no es de nadie. Alguien, en alguna parte, dirá que el faro está automatizado y que ya no hacen falta hombres como yo. Es correcto. Ya no hago falta yo. No sé si alguna vez hice. De noche, cuando todo se reduce a luz que no pesa, apoyo la frente en el cristal. La superficie tiene temperatura de agua en reposo. Puedo oler el mundo dividido en tiras, la de las algas, la del hierro, la del aire, la del polvo que viene de tierra. En la franja ignorada no huele a nada. Es un hueco, un silencio. Allí, si dejo la piel demasiado rato, el frío no muerde ni quema, conserva. En la lengua, pequeño, surge otra vez el gusto a harina.
lo dejo estar. Me digo que así es la textura del tiempo aquí, seca, fina, sin grumos. La boca se me llena de ella cuando cierro. A veces, al final del giro, siento detrás de mí un peso que baja por la escalera con una paciencia de cosa antigua. No me giro. El peso llega hasta la barandilla, apoya algo que no es una mano, y se queda. No hay olor. No hay calor. Hay, sin embargo, la certeza de que el vidrio tiene en ese punto un brillo apenas mayor. Entonces el haz pasa y todo continúa. Si alguien llega, si una lancha se acerca y un hombre sube con una bolsa, encontrará a la torre en su sitio, con su respiración exacta, su luz atenta, su bocina preparada. Encontrará el cuaderno al día y las cosas en orden. Quizá Note, al poner la mano en la barandilla, un pulido distinto, una suavidad que no corresponde al latón trabajado por humanos. Quizá sienta en la lengua el gusto de harina sin causa. Quizá no. Quizá su cerebro, como hacen los cerebros sanos, ajuste lo que no entiende a lo que espera. Se irá diciendo que todo está bien, que solo el salitre se come los bordes, que la cal habrá que repasarla en primavera. Habrá visto, sin saberlo, la espiral en el margen de una página, y habrá creído que es un dibujo casual. Yo, mientras tanto, seré la parte del faro que tiene piel. La parte que huele y anota, la que palpa el giro con los párpados cuando el sueño obtiene permiso. Seré el trapo que llega donde el faro no alcanza. Seré la mano que toca en su lugar. No sabré si llueve o si hay barcos nuevos, porque esos datos, aunque los registre, no tendrán el brillo de lo indispensable. Lo indispensable es el ritmo, la hora exacta, la pausa. La acomodación de las 2:13 que, a veces, llega a otra hora sin avisar. El gusto a harina. La franja que no quiere mirar. La espiral en el margen. Y cuando, una noche, la franja decida pasar por mi centro, no habrá estruendo ni salto ni caída. Habrá un lugar liso donde estuvo mi nombre en el cuaderno. Habrá una extensión de vidrio sin huella en la barandilla. Habrá en el aire, por un tiempo, un olor a papel nuevo. El faro se acomodará. La luz seguirá. El mar, con su repertorio completo, respirará sin mí. En la casa, la puerta, por fin, abrirá hacia un pasillo sin sabor. En el cristal, en cierto ángulo que solo verán los insectos que golpeen y caigan, quedará la traza mínima de una piel que ya no está. La espiral, perfecta, cerrará su vuelta. Y quien llegue, tarde, mirará hacia arriba y dirá, sin decirlo, que el faro siempre estuvo vivo. No se equivocará.